Vamos a desarrollar un pequeño ejemplo clásico para poder entender cómo funcionan los apuntadores, cómo podemos trabajarlo, utilizarlo y sobre todo cómo podemos conectarlos con las clases, ¿no? Es importante los dos videos anteriores porque el primero habla sobre lo que son los apuntadores, cuál es el concepto detrás de un apuntador, y el video anterior prácticamente nos habla de los niveles de accesos que se permiten con los apuntadores, que son fundamentales y son fuente de muchísimos errores en C++. Así que bueno, el problema que vamos a trabajar hoy consiste en cómo barajar y repartir cartas de una baraja, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ciertos dilemas porque pues no entendemos técnicamente qué es una baraja, qué es una carta, ¿no? Bueno, físicamente sí, sabemos que es un manojo de cartas que está constituido de 52 cartas que van desde el as hasta el rey y que está dividido por 4 colores o por 4 categorías que podemos llamar corazones, diamantes, bastos o espadas, ¿no? Así que eso sí lo sabemos en el mundo. Entonces, el problema es abstraer ese concepto, esa baraja y poderla llevar al mundo de la programación y posteriormente cómo podemos simular la idea de barajar una carta, ¿no? Entonces, aquí viene la idea. Principalmente vamos a modelar las cartas, o sea, el manojo de carta, como una matriz que está compuesta de 4 filas y 13 columnas. Cada una de las filas va a representar los 4 tipos diferentes de cartas y cada una de las columnas va a representar el valor de cada carta. Por ejemplo, en la columna 0 tenemos el as, en la columna 1, el 2, y así sucesivamente hasta llegar a la última columna, que es la columna 12, ID 12, columna 13, con el valor del rey. Entonces, por ejemplo, si decimos cuál es la posición 1, 0, pues nosotros vamos a referenciar que estamos en el as de diamante. Pero, por ejemplo, si estamos en esta posición, vamos a saber que estamos en el 5 de bastos. Y esta posición de acá, pues nos representará el rey de espada. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a simular la baraja. Entonces, bueno, ya tenemos como en cierta medida establecido el hecho de qué sería una baraja en términos de programación. Así que vamos a empezar con esa primer parte y posteriormente vamos a ir viendo o dislucidando cómo podemos realizar el proceso de barajar y posteriormente cómo podemos dislucidar el proceso de repetir. Veamos, entonces lo primero que vamos a necesitar, como no puede ser de otra forma, es crear un archivo que nos permita crear la clase baraja, ¿no? Entonces yo le voy a llamar aquí baraja.hpp, que sería básicamente el archivo de cabecera. Así que diré class baraja. Y bueno, vamos a tener dos cosas. Primero la parte pública y segundo la parte private, la parte privada. La parte private nosotros ya sabemos que lo que vamos a tener acá pues no es nada más ni nada menos que el mazo. Así que diríamos in mazo. ¿De cuántas filas? Habíamos dicho 4 filas y de cuántas columnas, pues de 13, ¿cierto? Entonces, ese sería el miembro de datos de la clase y tendríamos aquí la parte pública, ¿no? Desde luego tendríamos el constructor, baraja, y luego las dos funcionalidades que vamos a realizar en la baraja, ¿no? Primero sería void barajar y la otra que sería pues repartir, ¿no? Repartir. Listo, lo tenemos. Eso sería todo por acá. Vámonos ahora a crear el archivo baraja.cpp. Ya aquí en este archivo sí vamos a necesitar algunas utilidades y sobre todo vamos a necesitar definir los pasos o el algoritmo para implementar cada una de estas características. Entonces vamos a ir parte por parte. Primero vamos a incluir las librerías que vamos a necesitar. Primero include EOStream. De aquí vamos a utilizar el cout. Si llegamos a necesitar algo más, pues lo vamos a ir incorporando poco a poco. Vamos a necesitar cstdlib, que básicamente va a ser para los números aleatorios. Run using std run. Y desde luego pues la librería ctime. Eso sería todo por el momento y listo. Vamos a empezar entonces a incluir nuestro archivo de cabecera baraja.hpp. Lo tenemos sin ningún problema y listo. Una vez que lo tenemos, pues veamos. Lo primero que deberíamos de implementar es el constructor. ¿Qué básicamente queremos en el constructor? Bueno, inicializar nuestro mazo, ¿no? Entonces este mazo lo vamos a inicializar con un valor por defecto. Entonces, como es una matriz, podría ser simplemente con llenar los arreglos con un valor, ¿no? Perdón, las posiciones como un valor. Así que vamos a decir baraja, baraja, y definamos entonces qué es lo que va a hacer. Vamos a decir para cada fila, for in fila igual a 0,
hasta que la fila sea menor que 4. Vamos a incrementar la fila. Y luego, para cada columna, for in columna, igual a 0. ¿Cuántas columnas tenemos? 13, sea menor que 13. Continuamos aumentando la columna en una unidad. Pues lo que vamos a hacer es decir, básicamente, mazo en la fila tal y en la columna tal va a ser igual a un valor por defecto, ¿no? En este caso el valor sería así de simple. Una vez que inicializamos la baraja con un valor 0 por defecto, pues vamos a iniciar nuestra semilla inicial, que sería, bueno, aquí le voy a poner time null. Recordemos que este es para inicializar nuestro semilla de números aleatorios. Perfecto, lo tenemos establecido. Nuestro constructor, lo único que estamos haciendo es inicializar cada baraja con un valor por defecto que es 0. Es decir que lo que tenemos aquí, básicamente cada una de estas posiciones tiene un valor de 0. ¿Okay? Ahora veamos algo más interesante. Vamos a implementar la función barajar. Entonces sabemos que es del tipo de dato void. Vamos a decir barajar. ¿Cómo lo vamos a implementar? El hecho de barajar precisamente es, vamos a decirlo de una forma, desordenar el mazo de cartas. Así de simple. Entonces, para comprender el proceso de barajar, pues tenemos que visualizar lo siguiente. Notemos que si tenemos 4 filas y 13 columnas, entonces en total tenemos 52 cartas. Entonces, con el constructor lo que hemos hecho es cada una de las posiciones las hemos inicializado en 0. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer nosotros para simular el proceso de barajar, para abstraer ese proceso, es, por ejemplo, asignarle un ID que va a representar el orden de salida de cada una de las cartas. Por ejemplo, vamos a suponer que en la posición 0, columna 9, está el 1, perdón. Entonces eso significa que la primera carta en salir va a ser el 10 de corazones. Y después, por ejemplo, el 2 está aquí, en la fila 1, columna 2. Quiere decir que el 3 de diamante va a ser el segundo en salir. Y por ejemplo el 3 puede ser que esté acá, en la fila 3, columna 5. Eso significa que el 6 de espada es el que va a salir. Entonces vean que si nosotros de manera aleatoria le asignamos un número del 1 al 13 a cada una de estas cajitas, pues ese valor va a representar el orden de salida de cada una de las cartas. Es decir, técnicamente la hemos barajado, ¿no? Porque barajar técnicamente es desordenar las cartas, ¿sí? Entonces, comprendiendo ese punto, ya el método barajar se vuelve un poco más fácil. ¿Cómo así? Vamos a ver. Primero que todo necesitaríamos entonces 2 variables, una que me lleve la fila y la otra que me lleve la columna. Y voy a decir, bueno, para cada carta igual a 1, porque voy a empezar desde 1, siempre y cuando carta sea menor o igual a 52, voy a aumentar el valor de la carta en una unidad. En ese sentido, voy a empezar a generar de forma aleatoria un valor. Por ejemplo, voy a decir tú, ¿sí? Tú, mientras en la fila voy a generar un valor aleatorio de 0 a 3, ¿sí? Y voy a generar un valor aleatorio en la columna de 0 a 52, desde luego, ¿no? Entonces sería ran de 53. Entonces vean aquí estoy eligiendo la fila y la columna, es decir, estoy eligiendo una posición en la matriz y voy a verificar mientras en esa fila, es decir, en esa, la baraja, perdón, no, aquí esto está mal, el mazo en esa fila y en esa columna, a ver, me falta, en esa fila y en esa columna, sea diferente de 0, voy a estar repitiendo. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a suponer, por ejemplo, que el valor aleatorio que se genera aquí es 3, ¿sí? Y vamos a suponer que el valor aleatorio que se genera aquí es 2. Entonces estaríamos en la fila 3, columna 2. Vamos a ver, fila 3, columna 2. Es decir, estamos en el 3 de espada, ¿sí? Entonces, como el valor inicial que está aquí es 0, ¿qué significa? Esta condición de acá es falsa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este valor es 0. Y 0 no es diferente a 0, por tanto es falso. Como es así, como está falso, quiere decir entonces que sale del do while y lo que vamos a hacer es que el mazo en esa posición, en esa fila y en esa columna va a tomar el valor de la carta número 1, que es el orden de salida, ¿no? Es decir, que básicamente, en el ejemplo que acabamos de hacer, el 3 de espada sería el primero en salir. Posteriormente, ¿qué sucede? Volvemos a repetir este for. Ahora carta vale 2. Y vamos a suponer en el caso extraordinario que aquí nuevamente se vuelve a generar el 3 y aquí nuevamente se vuelve a generar el 2, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Que estamos hablando nuevamente de la misma posición, ¿no? Estamos hablando del 3 de espada, de este de acá.
pero resulta que el 3 de espada ya tiene el valor de 1. Entonces 1 es diferente de 0, es cierto. Entonces vuelve otra vez a generar otra fila. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí básicamente? Con este do while nos aseguramos de dar un orden de salida a cartas no asignadas. Es decir, que una vez que le hemos asignado un orden de salida a una de las cartas, pues volvemos a elegir otra hasta que encontremos una carta que no le hemos indicado el orden de salida, y es donde se lo indicamos, es aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Asignamos el orden de salida. Básicamente, ese sería el proceso de barajar.